El año es 1888. Londres. Una ciudad enorme que no para de crecer. Una ciudad de grandes diferencias. Imagina las lámparas de gas parpadeando. Las sombras se alargan por las calles de piedra. Una niebla espesa y amarilla cubre la ciudad. Se pega a los edificios. Hace que los sonidos se oigan menos. Esta niebla se traga la luz. Crea un ambiente de intranquilidad, como si algo malo estuviera escondido. En esta ciudad tan grande, los ricos vivían con mucho lujo, pero para muchos, la vida era una lucha muy dura. La revolución industrial había atraído a millones de personas. Buscaban trabajo, pero para muchísimas personas, Londres solo ofrecía dificultades. Ofrecía pobreza, ofrecía tristeza y pocas esperanzas. El aire mismo se sentía pesado. Pesado por las preocupaciones secretas de la gente. Las noches daban mucho miedo. La niebla se ponía más espesa. Se convertía en una manta que lo cubría todo. Escondía los peligros de la oscuridad. Los pasos sonaban de forma extraña. La gente caminaba rápido por las calles. Sus caras mostraban preocupación. Todo estaba listo. Londres aguantaba la respiración. Ahora, viajemos a una parte especial de esta ciudad, Whitechapel, en el este de Londres. Este no era un lugar de sueños. Era un lugar donde la vida era muy real y dura. Una realidad triste y difícil. Aquí, la pobreza no era solo una palabra. Era como un peso enorme que aplastaba. Las calles eran angostas. Estaban sucias. Había demasiada gente viviendo junta. Las familias se apretujaban en cuartos pequeños y sucios. Las enfermedades eran algo de todos los días. Imagina los olores. El mal olor de cosas pudriéndose, de gente sin bañarse, de trago barato. Estos olores estaban por todo el aire. Para algunos, robar era su forma de vivir. Para otros, era algo que hacían por necesidad, porque no tenían más opción. Los rateros andaban por los mercados llenos de gente. Había peleas de borrachos en las tabernas con poca luz. La violencia era común. Muchas veces era muy fuerte. La vida aquí valía poco. La desesperación llenaba cada callejón, cada rincón oscuro. La gente de Whitechapel era fuerte. Tenían que serlo. Cada día enfrentaban problemas muy grandes que ni te imaginas. Muchos eran inmigrantes. Buscaban un lugar seguro. Pero se encontraron atrapados. La fecha era 31 de agosto de 1888. Una madrugada oscura, en Bucks Row, en Whitechapel, una calle angosta y sin luz. Charles Cross, un carretero, iba caminando a su trabajo. La oscuridad de antes del amanecer todavía lo cubría todo. Vio algo tirado cerca de una entrada, una figura oscura en el suelo. Cuando se acercó, vio lo que era. Era el cuerpo de una mujer. Se llamaba Mary Ann Nichols. La conocían como Polly. Estaba acostada boca arriba. Tenía la falda levantada. Le habían cortado el cuello muy profundo. 2 veces. Los cortes eran salvajes. Eran terribles. Tenía los ojos abiertos, mirando sin ver al cielo indiferente. Tenía otras heridas, moretones en la cara, cortes en la barriga. Pero las heridas del cuello fueron lo que la mató. Una vida apagada con una rapidez terrible. La escena era horrible. Sección 4. Más horror en la oscuridad. El destino de Annie Chapman. Solo 8 días después. 8 de septiembre de 1888. El miedo todavía no se había apoderado de todos, pero la intranquilidad crecía. En el patio de atrás del número 29 de la calle Hanbury, en Spitalfields. Otro descubrimiento. Otra mujer. Se llamaba Annie Chapman. La encontraron como a las 6 de la mañana. Tirada cerca de una reja. La escena era mucho más espantosa. La crueldad del asesino había aumentado, muchísimo. A Annie Chapman también le cortaron el cuello, muy profundo. Tan profundo que casi la decapitan. Pero había más, mucho más. Le habían abierto la barriga.
Le sacaron los intestinos y se los pusieron sobre el hombro derecho. Faltaban partes de sus órganos. En especial, le habían quitado el útero. El asesino se lo llevó. Esto no era un simple asesinato. Esto era una mutilación. Una muestra salvaje, como un ritual. La policía ahora estaba muy preocupada. Este no era un crimen cualquiera. Sección 5. Una ciudad llena de miedo. El terror se apodera de todos. Después del asesinato de Annie Chapman, el ambiente en Whitechapel cambió. Se llenó de miedo. Un terror que se podía sentir flotaba en las calles, especialmente cuando oscurecía. A las mujeres les daba pánico caminar solas, incluso por lugares que conocían. Los hombres formaron grupos para vigilar. Andaban por las calles cuidando, con palos y cualquier arma que encontraban. Estaban decididos a proteger a su gente, a atrapar al monstruo. Los periódicos tuvieron mucho que ver. Hicieron que el pánico creciera más. Los titulares llamativos gritaban desde todas las primeras páginas: «Los horrores de Whitechapel. ¡Otro asesinato! ¡Mutilación!». Detalles horribles, muchas veces exagerados, llenaban las noticias. La gente inventaba muchas cosas. Había muchísimas ideas sobre quién era el asesino. ¿Sería un doctor? ¿Un carnicero? ¿Un loco que se escapó de un manicomio? Parecía que se escondía en cada sombra. Cualquier desconocido podía ser el culpable. La policía sentía mucha presión. De la gente. Del gobierno. Sección 6. Tinta del infierno. La carta, querido jefe, y el nacimiento de una leyenda. Luego llegó la carta, con fecha del 25 de septiembre. Llegó a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre. Decía: «Querido jefe». El que la escribió decía ser el asesino. La carta era burlona, era creída, se burlaba de lo que hacía la policía. Prometía más asesinatos. Decía algo como: «Odio a las prostitutas y no pararé de destriparlas hasta que me atrapen». El tono daba escalofríos, casi como un juego cruel. La carta tenía un detalle muy importante. El que escribió amenazó con cortarle las orejas a la dama. Esto fue antes del asesinato de Catherine Eddowes, a quien de verdad le cortaron una parte de la oreja. Esto hizo que pareciera un poco más creíble lo que decía. Pero lo más importante de la carta era la firma. El nombre que se puso el que escribió. Jack el Destripador. Un nombre que se escucharía por toda la historia. Un nombre que significa terror. Al principio la policía no creía mucho. Recibían muchas cartas de broma. Sección 7. La sombra eterna del fantasma. Un misterio sin resolver. El otoño de terror continuó. Más vidas fueron quitadas de forma terrible. Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Cada asesinato parecía más horrible que el anterior. El asesino, ahora conocido por todos como Jack el Destripador, seguía sin ser encontrado. Desapareció después de su último y más espantoso crimen en noviembre de 1888. Simplemente desapareció. Como si se lo hubiera tragado la misma niebla de Londres de donde salió. Dejando atrás mucho miedo. Y preguntas sin respuesta. ¿Quién era Jack el Destripador? La pregunta ha interesado a la gente por muchos años. Se han propuesto muchísimas ideas. Se han nombrado sospechosos. Desde gente poco conocida hasta personas importantes, doctores, artistas, incluso gente de la realeza. Pero nunca ha aparecido una prueba clara. El misterio se hace más grande con el tiempo. Cada libro nuevo, cada documental nuevo, da una idea diferente. Pero la verdad sigue escondida. Perdida en la niebla del Londres de antes. Un rompecabezas al que le faltan piezas. Los crímenes del Destripador tuvieron un efecto duradero. Mostraron las horribles condiciones en que se vivía en Whitechapel. Hicieron que cambiaran algunas cosas para mejorar la sociedad. También cambiaron la forma en que trabajaba la policía. Jack el Destripador. Solo el nombre ya da escalofríos, ¿verdad?
Vamos a mirar más de cerca la noche que estremeció a Londres. 30 de septiembre de 1888. La noche más sangrienta. A la 1 de la mañana, el cuerpo de Elizabeth Stride fue descubierto en Dudfields Yard. Tenía la garganta cortada, pero su cuerpo no estaba mutilado. ¿Por qué? Probablemente porque a nuestro asesino lo interrumpieron, pero él no había terminado todavía. Menos de una hora después, en Mitre Square, encontraron el cuerpo de Catherine Eddowes. ¿La escena? Más que espantosa. Garganta cortada, abdomen abierto, un riñón desaparecido, que luego fue enviado por correo a la policía con una nota escalofriante firmada por Jack. Mientras la policía estaba bajo muchísima presión del público y de los medios, Jack andaba por ahí, escurridizo, como un fantasma. Interrogaron a cientos carniceros, doctores, incluso a gente de la realeza, pero Jack no dejó rastro. Era imparable. Avanzamos rápido hasta el 9 de noviembre de 1888. Mary Jane Kelly, de solo 25 años, se convirtió en la última víctima de Jack, y la más brutalmente mutilada, asesinada en su propia habitación en Miller's Court. Esta vez, Jack se tomó su tiempo, y la escena, absolutamente aterradora. El cuerpo estaba irreconocible, le sacaron órganos, la cara destrozada, el corazón no estaba. A pesar de más de 100 sospechosos, nunca arrestaron a nadie. Algunos de los más conocidos, Montague John Druitt, que se suicidó poco después del último asesinato; Aaron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales; Walter Sickert, un artista obsesionado con el crimen. Incluso el príncipe Alberto Víctor, un miembro de la familia real, estuvo bajo sospecha. Pero nunca acusaron a nadie formalmente. ¿Por qué paró Jack? ¿Murió? ¿Lo metieron preso por otro crimen? ¿Se fue de Inglaterra? Nadie lo sabe. Desapareció tan misteriosamente como apareció. Más de 130 años después, el misterio continúa. Jack el Destripador no solo cambió la historia del crimen, sino que también cambió Londres, los medios y nuestros miedos. Su historia dio lugar a libros, películas, teorías y toda una industria del terror. Pero Jack sigue siendo un fantasma. Entonces, ¿quién fue Jack el Destripador? ¿Un cirujano frustrado? ¿Un psicópata calculador? ¿O un demonio disfrazado de hombre? Quizás nunca lo sepamos. Pero si alguna vez estás en Whitechapel por la noche, escucha con atención. Quizás, solo quizás, sus pasos todavía resuenan en las sombras.